Capítulo 4. La afinidad entre la reproducción y la muerte. La muerte, la corrupción y la vida que rebrota. Desde el primer momento, las prohibiciones respondieron, al parecer, a la necesidad de expulsar la violencia fuera del curso habitual de las cosas. No he podido ni me ha parecido necesario dar de una vez por todas la definición precisa de la violencia. A la larga, la unidad que hay en la significación que tienen las prohibiciones debiera salir a relucir partiendo de sus diversos desarrollos, que representan sus aspectos variados. Nos encontramos con una primera dificultad. Las prohibiciones, que me parecen fundamentales, se refieren a dos campos cuya oposición es radical. La muerte y la reproducción se oponen entre sí como la negación y la afirmación. En principio, la muerte es lo contrario a una función cuyo fin es el nacimiento, pero esta oposición es reductible. La muerte de uno es correlativa al nacimiento de otro. La muerte anuncia el nacimiento y es su condición. La vida es siempre un producto de la descomposición de la vida. Antes que nada, es tributaria de la muerte, que le hace un lugar, luego lo es de la corrupción, que sigue a la muerte y que vuelve a poner en circulación las sustancias necesarias para la incesante venida al mundo de nuevos seres. Sin embargo, la vida no es por ello menos una negación de la muerte, es su condena, su exclusión. Esta reacción es más fuerte en la especie humana que en ninguna otra. El horror a la muerte no solamente está vinculado al aniquilamiento del ser, sino también a la podredumbre que restituye las carnes muertas de la fermentación general de la vida. De hecho, la oposición radical solo se desarrolló a partir del profundo respeto ligado a la representación solemne de la muerte. Tal como se da en la civilización idealista, el horror inmediato mantenía. Vagamente al menos, la conciencia de una identidad entre el aspecto terrorífico de la muerte, con su corrupción maloliente, y esa condición elemental de la vida que nos revuelve las tripas. Para los pueblos arcaicos, el momento de la angustia extrema está ligado a la fase de descomposición. Los huesos blanqueados ya no tienen el aspecto intolerable de las carnes corrompidas, que sirven de alimento a los parásitos. De una manera confusa, los supervivientes ven en la angustia provocada por la corrupción una expresión del rencor cruel y del odio de que son objeto por parte del muerto, y que los rituales del duelo tienen como objeto apaciguar, pero luego piensan que los huesos blanqueados responden al apaciguamiento de este odio. Esos huesos, que les parecen venerables, introducen una primera apariencia decente, solemne y soportable de la muerte. Ese aspecto es aún angustiante, pero ya no posee el exceso de virulencia activa de la podredumbre. Los huesos blanqueados ya no abandonan a los supervivientes de la amenaza viscosa y pegajosa que no puede sino provocar asco. Esos huesos ponen fin al emparejamiento fundamental entre la muerte y la descomposición de la que brota una vida profusa. Pero en un tiempo en la que las relaciones humanas primeras estaban más cerca, la reunión de esos dos términos pareció tan necesaria que Aristóteles aún decía que ciertos animales, formados, según creía él, espontáneamente de la tierra o en el agua, habían nacido de la corrupción. El poder que tiene la podredumbre para engendrar es una creencia ingenua que responde al horror, mezclado con atracción, que esa podredumbre despierta en nosotros. Esta creencia está en la base de lo que fue nuestra idea de la naturaleza mala, de la naturaleza que da vergüenza. La corrupción resumía ese mundo del cual hemos salido y al cual volvemos.
En esta representación, el horror y la vergüenza estaban ligados a la vez a nuestro nacimiento y a nuestra muerte. Esas materias deleznables, fétidas y tibias, de aspecto horroroso, donde la vida fermenta, esas materias donde bullen huevos, gérmenes y gusanos, están en el origen de las reacciones decisivas que denominamos náusea, repulsión, asco, más allá de la aniquilación que vendrá y que caerá con todo su peso sobre el ser que soy, que espera seguir siendo y cuyo sentido mismo es, más que ser, el que esperar ser, como si yo no fuera la presencia que soy, sino el porvenir que espero y que no obstante no soy. La muerte anunciará mi retorno para la purulencia de la vida. Así puedo presentir y vivir en la espera, esa purulencia multiplicada que celebra en mí anticipadamente el triunfo de la náusea. La náusea y el ámbito de la náusea en su conjunto. En la muerte de otro, cuando esperamos, quienes sobrevivimos, que continuaría la vida de esa que reposa inmóvil cerca de nosotros, súbitamente nuestra espera se resuelve en nada. Un cadáver no es nada, pero ese objeto, ese cadáver, está marcado ya de entrada con el signo de la nada. Para nosotros, para quienes seguimos vivos, ese cadáver cuya purulencia próxima nos amenaza, no responde por su parte a ninguna espera semejante a la que fue nuestra cuando ese hombre ahí tendido vivía aún, sino a un temor. Así, ese objeto es menos que nada, o peor que nada. En relación con este carácter, el temor que es fundamento del asco, no está motivado por un peligro objetivo. La amenaza en cuestión no es justificable objetivamente. No hay ninguna razón para ver que el cadáver de un hombre, nada que no veamos en un animal muerto, en una pieza de casa, por ejemplo. El alejamiento horrorizado que una corrupción avanzada provoca no tiene un sentido inevitable en sí mismo. En el mismo orden de ideas tenemos un conjunto de conductas artificiales. El horror que nos producen los cadáveres está cerca del sentimiento que nos producen las deyecciones albinas de procedencia humana. Este parecido tiene tanto más sentido aún si tenemos en cuenta que los aspectos de la sensualidad que calificamos de obscenos nos producen un horror análogo. Los conductos sexuales evacúan deyecciones. Calificamos a esos conductos como las vergüenzas y asociamos a ellos el orificio anal. San Agustín insistía una y otra vez en lo obsceno de los órganos y la función reproductivos. Inter feces et unirem nascimus. Decía, nacemos entre las heces y la orina. Nuestras materias fecales no son objeto de una prohibición formulada por unas reglas sociales meticulosas, análogas a las que cayeron sobre el cadáver o sobre la sangre menstrual, pero en conjunto, a través de un deslizamiento, se fue formando un ámbito común a la porquería, la corrupción y la sexualidad, elementos cuyas conexiones son muy evidentes. En principio, fueron contigüidades de hecho devenidas de fuera, las que determinaron el conjunto del terreno, pero su existencia no tiene por ello un carácter menos subjetivo. En efecto, la náusea varía según las personas y su razón de ser objetiva se nos escapa. El cadáver que sucede al hombre vivo ya no es nada, por ello no es nada tangible lo que objetivamente nos da náuseas. Nuestro sentimiento es el de un vacío y lo experimentamos desfalleciendo. No nos es fácil hablar de esas cosas por sí mismas, no son nada, pero se manifiestan y a menudo
con una fuerza sensible que no tienen los objetos inertes, aquellos cuyas solas cualidades objetivas llegan hasta nosotros. ¿Cómo decir que esa cosa maloliente no es nada? Pero si protestamos es porque, humillados, nos negamos a ver. Creemos que una deyección nos repugna a causa de su mal olor, pero ¿olería mal si no se hubiera hecho objeto de nuestro asco? Nos ha costado poco olvidar el esfuerzo que debemos hacer para comunicar a nuestros hijos las aversiones que nos constituyen, que hicieron de nosotros seres humanos. Nuestros hijos, por sí mismos, no comparten nuestras reacciones, porque no les guste un aliento y lo rechacen. Pero hemos de enseñarles mediante el lenguaje de gestos y, si hace falta, mediante la violencia, la extraña aberración que es el asco, que nos afecta hasta el punto de hacernos desfallecer y cuyo contagio ha sido a nosotros desde los primeros hombres. Nos ha llegado a través de innumerables generaciones de niños regañados. Nuestra equivocación está en tomarnos a la ligera unas enseñanzas sagradas que, desde hace milenios, transmitimos a los niños, pero que en otro tiempo tenían una forma diferente. El ámbito constituido por el asco y la náusea es, en conjunto, efecto de esas enseñanzas. El movimiento pródigo de la vida y el miedo a sus impulsos. Leyendo todo esto, lo que podría abrirse en nosotros es un vacío. Lo que vengo diciendo no tiene otro sentido que ese vacío. Pero ese vacío se abre en un punto determinado. Lo abre, por ejemplo, la muerte. Ese vacío es el cadáver cuyo interior la muerte introduce la ausencia. Es la podredumbre ligada a esa ausencia, pero acercar mi horror a la podredumbre tan profundamente prohibida que me la sugiere la imaginación, no la memoria, al sentimiento que tengo de obscenidad. Puedo decirme que la repugnancia, que el horror, que el principio de mi deseo, puedo decirme que si perturba mi deseo es la medida en que su objeto no abre en mí un vacío menos profundo que la muerte, sin olvidar que, de entrada, ese deseo está hecho con su contrario, que es el horror. En su impulso primero, este pensamiento excede la medida. Se requiere mucha fuerza para darse cuenta del vínculo que hay entre la promesa de vida, que es el sentido del erotismo, y el aspecto lujoso de la muerte, que la muerte sea también el primer tiempo del mundo. La humanidad se pone de acuerdo en no reconocerlo. Con una venda sobre los ojos nos negamos a ver que sólo la muerte garantiza incesantemente una resurgencia sin la cual la vida declinaría. Nos negamos a ver que la vida es un ardid ofreciendo el equilibrio, que toda ella es inestabilidad y desequilibrio, que ahí se precipita. La vida es un movimiento tumultuoso que no cesa de atraer hacia sí la explosión, pero como la explosión incesante la agota continuamente, solo sigue adelante con una condición, que los seres que ella engendró y cuya fuerza de explosión está agotada, entren en la ronda con una nueva fuerza para ceder su lugar a nuevos seres. Nos podríamos imaginar un procedimiento más dispendioso. En cierto sentido, la vida es posible, se produciría fácilmente sin exigir ese despilfarro inmenso, ese lujo de la aniquilación tan impresionante. Comparado con el del infusorio, el organismo del mamífero es un abismo donde se pierden unas cantidades desorbitadas de energía, pero esas cantidades no son reducidas a la nada, cuando permiten el desarrollo de otras posibilidades, pero debemos representarnos el ciclo infernal hasta el punto más extremo. El crecimiento de los vegetales implica el amontonamiento incesante de sustancias disociadas, corrompidas por la muerte. Los herbívoros engullen montones de sustancia vegetal viva antes de ser comidos ellos mismos.
antes de responder con ello al movimiento de devoración del carnívoro. Al final, no queda nada, excepto el feroz depredador, o su despojo, que se convierte a su vez en presa de las hienas y de los gusanos. De este punto de vista, que correspondería al sentido de ese movimiento, cuando más dispendiosos son los procedimientos que engendra la vida, más costosa es la producción de organismos nuevos, y mayor éxito tiene entonces la operación. Él aún es, en la humanidad, el principio estrecho del capitalista, del admirador de una sociedad o del individuo aislado que revende con la esperanza de engullir al final, pues siempre son engullidos de alguna manera, los beneficios acumulados. Si tomamos en consideración la vida humana en su globalidad, veremos que ésta aspira a la prodigalidad, hasta la angustia, hasta el límite en que la angustia ya no es tolerable. El resto es cháchara de moralista. ¿Cómo, con lucidez, no lo veríamos? Todo nos indica en nosotros una febril agitación, pide a la muerte que ejerza su estrago a expensas nuestras. Salimos al encuentro de esas pruebas multiplicadas de esos nuevos comienzos estériles, de ese derroche de fuerzas vivas que tiene lugar en el paso de unos seres que envejecen a otros más jóvenes. En el fondo, nosotros queremos la condición inadmisible de lo que ello resulta, la del ser aislado, asignado al dolor y al horror de la aniquilación, de no ser la náusea que acompaña a esa condición tan horrible que un pánico silencioso suele producirnos el sentimiento de lo imposible. No estaríamos satisfechos, pero nuestros juicios se forman bajo el impacto de incesantes decepciones que acompañan a ese movimiento mientras esperamos obstinadamente un apaciguamiento, la capacidad que tenemos de hacernos entender y la obcecación con que resolvemos quedarnos están en razón directa. Pues en la cumbre de la convulsión que nos forma, la testarudez de la ingenua esperanza de su cese no puede sino agravar la angustia mediante la cual la vida entera, condenada al movimiento inútil, añade a la fatalidad el lujo de un suplicio apetecido. Pues, si es inevitable para el hombre ser un lujo, ¿qué decir del lujo que es la angustia? El no que el hombre opone a la naturaleza. En último lugar, las reacciones humanas precipitan el movimiento, la angustia precipita el impulso y al mismo tiempo lo hace más sensible. En principio, la actitud del hombre es el rechazo. El hombre se sublevó para no seguir más el movimiento que le impulsaba, pero de ese modo no pudo hacer otra cosa que precipitarlo hasta una velocidad vertiginosa. Si en las prohibiciones esenciales vemos el rechazo que opone el ser a la naturaleza entendida como derroche de energía viva y como orgía del aniquilamiento, ya no podemos hacer diferencias entre la muerte y la sexualidad. La sexualidad y la muerte solo son los momentos agudos de una fiesta de la que la naturaleza celebra con la inagotable multitud de los seres. Y ahí, sexualidad y muerte tienen el sentido del ilimitado despilfarro al que procede la naturaleza, en un sentido contrario al deseo de durar propio de cada ser. Al largo o corto plazo, la reproducción exige la muerte de quienes engendran, y quienes engendran no lo hacen nunca, sino para extender la aniquilación, del mismo modo que la muerte de una generación exige una nueva generación. La analogía en el espíritu humano entre la podredumbre y los aspectos variados de la actividad sexual completa la mezcla entre las náuseas que nos oponen a ambas cosas, las prohibiciones en las que tomó forma una relación única con dos fines distintos pudieron ser consecutivas, e incluso es
concebible un largo periodo de tiempo entre la prohibición vinculada a la muerte y la que tiene por objeto la reproducción. Las cosas más perfectas suelen formarse a tientas por aproximaciones sucesivas. Pero para nosotros su unidad no es menos sensible. Para nosotros se trata de un complejo indivisible, como si el hombre hubiese captado inconscientemente de una sola vez lo que la naturaleza tiene de imposible, lo que nos es dado, cuando exige seres a los que promueve a participar en esa furia destructora que la anima y que nada más saciará y que nada saciará jamás. La naturaleza exigía que se sometieran, que digo, que se abalanzaran a esa destrucción. La posibilidad humana dependió del momento en que, presa de un vértigo insuperable, un ser se esforzó en decir que no. Un ser se esforzó. Jamás en efecto los hombres opusieron a la violencia, al exceso del que se trata. Un no definitivo, en ciertos momentos de desfallecimiento, se cerraron al movimiento de la naturaleza, pero se trataba de un tiempo de detención, no de una inamovilidad última. Ahora, más allá de lo prohibido, debemos ocuparnos de la transgresión. Capítulo 4. La afinidad entre la reproducción